Empieza a pasar el tiempo, la relación antes de la enfermedad, la lamentable enfermedad de Fernando, ¿se empezó a desgastar o iba perfecto y la enfermedad le empezó a pegar? ¿Cómo fue? No, nosotros nos casamos. Hicimos una ceremonia en casa, estuvieron los niños, fue de cuento de hadas. O sea, este sueño del que te compartía que tenía de Susanita, de la casita con los niños, con la pareja, todo bonito, una relación de amor, de corazón, yo lo tuve esos años. Nos casamos en esta boda divina, nos vamos de luna de miel y cuando regresamos de luna de miel empieza a decir que tiene un dolor como que sentía un hueso de pollo atorado aquí. Qué raro. Va, se hace estudios, le dice el neumólogo o el otorrino, uno de los dos, pero la verdad pensamos que era un hueso de pollo atorado, ¿no? Sí, o sea, algo raro ahí. O sea, pero pensamos que era algo como muy simple. Entonces, él fue al doctor y cuando llegó me dijo, no, que sí sería importante que me vea un oncólogo. Cuando te dicen oncólogo, pues uno no piensa muy bien. Hicimos cita con un oncólogo muy importante y solo tenía cita el día de mi cumpleaños. Y me dijo, no, ¿cómo vamos a ir el día de tu cumpleaños? Le dije, o sea, ¿cómo no vamos a ir el día de mi cumpleaños? Claro. O sea, yo no me voy a estar más tiempo con incertidumbre. Y fuimos con él ese día y fue cuando le diagnosticaron el linfoma de Hodgkin. Que es cáncer en la parte linfática, en el sistema linfático. Es en el sistema linfático, pero a él le había provocado un tumor en la parte del mediastino, que es como el centro del pecho. Por eso sentía como un hueso de pollo atorado, porque lo que tenía era un tumor. ¿En qué etapa estás? ¿Vamos a poder salir adelante? ¿Es prometedor el futuro o no? ¿Qué le dicen? Pues no, las palabras textuales del doctor fue, esto va a ser una friega, porque las quimioterapias son una friega, pero es el cáncer más sencillo, el más fácil de curar, o sea que ni te preocupes, en 6 meses vas a estar perfecto. Ok, o sea, dentro de lo terrible, doloroso, yo tenía un bebé de 8 meses, hacía un mes que me acababa de casar, tenía otro niño de 3 años en ese entonces, más mi hijo el grande, un chorro de trabajo, pero fue como 6 meses, ok, o sea, no es una buena noticia, pero es una buena noticia, ¿no? ¿Y él cómo reaccionó ese día? Pues los dos muy mal, o sea... Los dos lloraron. Sí, fue muy duro, pero entre los dos estábamos como muy esperanzados de que va a ser una friega, va a ser terrible, pero en 6 meses vas a estar fuera, vamos a darle con todo. Realmente tenía un matrimonio muy bonito, esa es la realidad. O sea, sí teníamos algunas situaciones como cualquier pareja, pero había mucho amor entre nosotros y lo que creíamos en ese momento es que era una experiencia que nos iba a unir más como pareja, que nos iba a fortalecer como seres humanos y que íbamos a salir adelante a través de ella. Y que finalmente era algo que no podíamos controlar, lo que sí podíamos era ver la forma de que juntos lo hiciéramos de una buena manera. Bueno, ¿y qué pasa después? ¿Qué empieza a pasar con el proceso? El problema empieza cuando él me informa un día que ya no se iba a hacer las quimioterapias. Que porque se sentía muy mal cuando se hacía estos tratamientos y que entonces lo que lo iba a matar era la quimioterapia y no el cáncer. Tú en ese tratamiento, ¿cómo estabas con él? ¿Estás siempre pendiente? Digo, eres una mujer muy entregada, no me quiero imaginar cómo es con una enfermedad, pero bueno, tú platícamelo. Era muy complicado, Salud, porque quienes han estado en este tipo de situaciones, para mí ir con él a los tratamientos de quimioterapia y verlo sentado, enchufado, que le estaban poniendo cualquier cantidad de líquidos en el hospital, con todo los riesgos que implica, ¿no? Porque aunque el doctor te diga son 6 meses, pues sabemos todos que puede haber complicaciones, que nada está garantizado. Yo sentía que cuando salía, además los medicamentos los tienes que llevar tú. O sea, teníamos que pedirlos a una farmacia especializada, nos llegaba a la casa una como hielerita de Unicel y teníamos que llegar al hospital a las 7 de la mañana con la hielerita, con todos los medicamentos para que él se los enchufaran. Y todo ese proceso, haz cuenta que a mí me drenaba la energía. O sea, el ver que lo picaran, que le pusieran cosas, para mí era, o sea, y se lo dije cuando lo diagnosticaron, le dije, es que me están pegando en donde más me duele. Y es real. O sea, en ese momento para mí él era mi cómplice, mi amigo, mi compañero, y le están pegando a lo que yo más amo en la vida. Entonces, el hecho de saber que
que le doliera el hecho de saber que se sintiera mal. A mí me dolía, no sé cómo explicarlo. Incluso cuando le pasa algo a las personas que yo amo, a mí me duele. Emiliano lleva 13 años siendo diabético y si yo lo veo que se inyecta, a mí me duele. Ya eres muy sensible con esto. Sí. ¿En algún momento pensaste, hubiera preferido que me pasara a mí? Por supuesto. Pero también, por otro lado, si me hubiera pasado a mí, ¿quién cuidaba a mis hijos? ¿Sabes? Sí. O sea, claro que me hubiera puesto en su lugar, pero también yo sabía que mi papel no era cualquier cosa. Claro. La atención siempre es para el enfermo. La atención es qué necesita el enfermo y cómo ayuda al enfermo. Y la atención no es para quien acompaña al enfermo, no es para quien carga, no es para quien se preocupa, no es para quien tiene miedo de quedarse solo para criar a niños que están tan chiquitos. No es, esa ayuda no llega jamás. Sí. Yo creo que todas las personas que hemos tenido un enfermo en la casa es extremadamente desgastante por ambas partes, por la emocional y por la física. Sí. Sin embargo, la física, a los que estamos a cargo, pues nadie te está levantando, ¿no? Tú estás para levantar, pero nadie te va a levantar a ti. Tú cargas. Y llegó un momento en donde le dije, es que yo así me voy a morir. O sea, yo no puedo cargar con tanto. O sea, no puedo ir al hospital drenada de energía y ahora me quedan a mí 15 días de trabajar, sacar a los niños, la casa, cuidarte a ti. O sea, no me da. Ahora sí que la cuenta no me da. Le dije, vamos a hacer una cosa, que te acompañe a ti al hospital tu mamá o tus amigos, o tú pídele a alguien que cubra esas 2 horas. Es que era impresionante porque a mí en esas 2 horas me quedaba sin energía. Y eran 2 horas, bye. Decía, son 2 horas. Yo me encargo de los siguientes 15 días. Pero esas 2 horas necesito cuidar mi energía, porque no me duele enormemente verte así. Y entonces llegamos a ese arreglo en donde lo acompañaba su mamá, sus amigos, sus hermanos, quien fuera, y yo me encargaba de cuidarlo todas las siguientes 2 semanas, que pues no era tampoco un tema fácil. ¿Ahí ya había dicho él que ya no iba a seguir con los tratamientos? Ahí, o sea, cuando él dijo que no iba a seguir con los tratamientos, él empezó a sentirse peor, porque evidentemente los síntomas de la enfermedad empezaron a hacer estragos, pero no había todavía como un problema real más grande. O sea, sí, era un problema de cáncer, pero a lo que voy es que a nivel personal y a nivel emocional... ¿Como pareja? Lo estábamos logrando, vamos. Hasta que un día se empezó a sentir muy mal, decía que no podía respirar, lo llevé al hospital, le empezaron a hacer estudios, estaban viendo qué es lo que él tenía. Y me acuerdo que ese día tenía un evento de una empresa en el hipódromo, un evento impresionante en donde yo era la conductora. Y de esas veces que dije, ¿cómo le voy a hacer? O sea, tengo a él en el hospital gravísimo y tengo un evento importantísimo que me confirmaron hace 2 meses que no puedo dejar. Y que te pueden demandar si no vas. Y en ese momento dije, es que yo no sé si él va a salir de esta situación. Yo tengo que cuidar mi trabajo, porque de mi trabajo van a comer mis 3 hijos. Entonces agarré y le dije a Dios, ayúdame, ilumíname, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Qué traes la cabeza en otro lado? Pues Dios me ayudó, porque di uno de los mejores eventos de mi vida. No sé cómo lo hice, pero la información salió estupendo. O sea, terminando el cliente llegó y me aplaudió y me dijo, gracias. No le dije lo que estaba sucediendo en realidad. Gracias, estupendo, gracias. No sé, que me regresé al hospital. Cuando regreso al hospital me dicen, te estábamos esperando para decirte que le tenemos que hacer un estudio de una como tomografía o computarizada. Ya sabes, esas que son como más complicadas. Pero le duele mucho la espalda. Entonces no se puede quedar quieto, acostado así, lo vamos a tener que sedar. Ok, está bien. Lo sedan, estábamos su papá y yo esperando en la sala, platicando, y de pronto llega el doctor y nos dice, acaba de tener un paro cardiorrespiratorio, lo tenemos conectado a algunas máquinas, esperando a ver qué reaccione. Wow. Y es increíble porque tú no te imaginas, cuando no esperas un sopetón de ese tamaño, las reacciones son curiosas, porque todavía volteé y le dije al doctor, pero está bien, ¿verdad? Esas fueron mis palabras, pero está bien. Y me dice, bueno, o sea, fuera de que su corazón no late y no respira por sí solo, pues si eso para ti es que está bien, pues sí está bien. Claro, pero fue lo primero que se te ocurrió. O sea, yo, pero está bien. O sea, como que ni siquiera lo había registrado. Y en ese momento sentí el trancazo así de se va, bye, ¿no? Y evidentemente la cabeza empezó a
a volverse loca mal. O sea, hasta qué voy a hacer, ¿no? Y qué voy a hacer y qué con mis hijos y qué van a hacer mis hijos sin papá. Y hasta que dije, a ver. Y entonces empecé a hacer como unos ejercicios que había leído en un libro que me ayudaban como a tener bien mi energía. En Mujerón cuento como la historia completa. Pero a la 1:30 llega el doctor y nos dice, ya está respirando. Ok, ¿podemos entrar a verlo? Sí. Entramos a verlo, tenía buena cara, ¿cómo estás? Estoy bien, quiero vivir, me voy a volver a hacer mis tratamientos. Ok, perfecto, va, venga. Pero a partir de ese momento él ya nunca fue el mismo. Ahí algo pasó. Tengo mis teorías de ciencia ficción y he estado todos estos años como buscando pues cosas que me ayuden a asumir qué pasó ahí. Porque a partir de ahí, o sea, yo ese día perdí a mi esposo. Yo no perdí a mi esposo cuando me divorcié, yo no perdí a mi esposo cuando se murió. Yo perdí a mi esposo ese día. ¿Qué pasó? Él empezó a ser distinto. Empezó a ser otra persona. Era otra persona. O sea, ¿En qué aspecto? en todos. Lo que hablaba, lo que decía, cómo se comportaba, sus intereses, su relación conmigo, su relación con mis hijos. Él era otra persona. Fue algo como muy extraño y no lo he entendido. A veces pienso, el día que me muera lo entenderé. O a lo mejor no. No lo sé, pero ahí empezó a haber como muchos cambios. Y volví a hacer lo mismo, a cometer los mismos errores de intentar salvar un matrimonio que iba a ser imposible salvar. ¿Trataste de hacer demasiado de tu lado? Todo. ¿Qué es todo? Para mí él era el amor de mi vida. O sea, para mí él era la persona que yo más había amado. Mi amor por él era... Yo sentía que no era de este mundo. Yo lloraba y me sentía la persona más afortunada de estar viviendo un amor así. Y me acuerdo que decía, es que yo he visto el amor que viven algunos seres humanos en las películas, pero ninguno es como el mío. O sea, no había una película que mostrara lo que yo estaba sintiendo por él. Sí, que les llegara. Sí, o sea, nada llegaba a ese nivel. Y para mí era una desesperación de que tenía una idea totalmente errónea, ahora sé que se llama codependencia, de que si yo hacía todo lo posible para que él fuera feliz, él iba a querer vivir. Y entonces se iba a curar y no se iba a enfermar. Y no se iba a morir. Wow.